Hola hermanos, el día de hoy, 17 de enero del 2020, es viernes de la primera semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos una memoria obligatoria muy linda. Hoy es la memoria de San Antonio Abad, San Antonio el Ermitaño. Es el fundador, precisamente, según lo que nos reportan, sobre todo San Atanasio, que es el autor de la Vita Antoni, es la biografía más fiel que tenemos de San Antonio. Él es el patrono, fíjense, eso es un montón de leyendas, se supone, óiganme, que llegó a vivir hasta los 105 años. Nació en el 251 en Egipto y va a morir, bueno, en lo que también sigue siendo hoy Egipto, en el año 356, un 17 de enero. Se trata de una persona que a los 20 años abandonó todo, dejó todo escuchando predicar del Evangelio precisamente en el que el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, nos invita a dejarlo todo para seguirle, pues se lo hizo, se ocupó únicamente de su hermana, la dejó con la vida asegurada y se fue al desierto. Vivió primero alrededor de donde había unos sepulcros, digamos en un cementerio. Luego fue maestro de muchos que fueron llegando al desierto, pero él no quería vivir en un cenobio, o sea, es decir, no quería vivir en comunidad, sino que siempre se iba como ermitaño, por eso es el patrono de los anacoretas, es decir, de los que viven solos en el desierto. En el año 311, según dice la tradición, sí volvió a predicar en Alejandría por la necesidad que había de defender la fe frente a alguna de las herejías, sobre todo el arrianismo. Y bueno, hay muchas leyendas sobre él, se le considera el patrono de los animales y de los sepultureros, fíjense. Resulta que cuando San Pablo el ermitaño estaba muriendo, un cuervo era el que lo alimentaba y pues a San Antonio le daba un poquito más. Y cuando murió San Pablo, pues entonces San Pablo el ermitaño, ¿no? Pues entonces San Antonio lo enterró y lo enterró con la ayuda de dos leones y otros animales. A veces se le representa, porque tengan presente que tiene muchas representaciones iconográficas, porque aparte de el tema del cuidado de los animales, aparte de él, es el patrono, así lo consideraron los hospitalarios, así una orden que por eso muchas veces se le representa con el hábito de los hospitalarios y con un libro en la mano, y bueno, San Antonio era analfabeta, es decir, todo lo que él tenía era en la memoria, se había aprendido una buena parte de la Biblia a pura memoria, él iba repitiendo la palabra de Dios que había escuchado predicar. Y luego, como les digo, se lo representa a veces con un cerdito, pero realmente es una jabalina, que él curó a sus jabatos que estaban ciegos y entonces en gratitud ella se quedó ahí a la par. Al final voy a invitarles a hacer una oración pidiendo por los animales, sobre todo considerando la catástrofe que ha ocurrido en Australia, pero que pasa también en muchas partes, ¿no? Con los incendios forestales que pues matan muchísimos animales. Las lecturas del día de hoy. Seguimos en el primer libro de Samuel, capítulo octavo, solo que es una lectura litúrgica, nos vamos a saltar algunos versículos. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron, mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que lo gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió, dale al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechazan sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo, vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros y en la caballería de él, y los hará correr delante de su propio carro. Algunos de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados y a otros de 50. A otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes y se lo dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes sus mejores bueyes y asnos y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó, no importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro reino gobernará y saldrá frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor, y el Señor le dijo, hazles caso y que los gobierne un rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, dos elementos aquí, ¿verdad? Con sus evidentes matices, esto se sigue repitiendo. Sí,
La advertencia que hace Samuel con respecto a la manera como muchas veces gobiernan los que están al frente se sigue aplicando. Lo siento mucho y si alguno piensa que estoy yo, porque es bien simpático, cuando uno habla de estas cosas piensan que estamos haciendo política. Yo no estoy haciendo política, yo sencillamente estoy reportando que había una advertencia. Cuando usted quita de su lugar a Dios, evidentemente aquí había una especie de teocracia, es decir, Dios era el que gobernaba, el que debía gobernar directamente. Evidente, no es que estamos pidiendo eso, no es que pedimos tampoco, siguiendo a Platón, por ejemplo, que los filósofos sean los que gobiernen o pensar que sean los sacerdotes los que gobiernen, como ocurre, por ejemplo, en algunas partes. En Irán, por ejemplo, los ayatolás son los que gobiernan, que son los dirigentes religiosos. No se trata de eso para nada. Pero hombre, si quitamos el lugar a Dios, si quitamos la primacía al Señor, aparece todo esto, porque los hombres llenos de poder siempre van a cometer abusos. Y bueno, el detalle, a mí lo que me gusta de este texto es pensar esto: no queremos ser como los demás, como las demás naciones, dice esta traducción, como los demás pueblos. Es esa tentación, ¿no? O sea, de no distinguirnos por autenticidad, de no distinguirnos porque precisamente por nuestra relación con Dios somos un pueblo distinto. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, pero no dichosa la nación que pone a cualquiera en lugar de Dios. Y ese es el problema. Miren, el poder endiosa, y uno tiene que tener siempre mucho cuidado. Son muy pocos los que logran alcanzar un equilibrio en esto, y lo vemos por todas partes, por todas partes. No se trata únicamente de nuestros países, es en todas partes que ocurre este mismo fenómeno. Pero fíjense, y aquí quiero quedarme, ¿no? No es a ti al que rechazan, le dice a Samuel, es a mí. Y claro, cada vez que expulsamos a Dios de nuestra vida social, cada vez que le echamos fuera de nuestras decisiones, ocurrirán estos desastres. El Evangelio, siempre seguimos en San Marcos, recuerden que ese es el texto que vamos a leer en estos días. Esta es la curación de aquel leproso que descienden. Es un texto precioso, lindo. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomera tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro, pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el texto lo conocemos de sobra. Señalo los tres matices propios de Marcos de este texto. Viendo la fe de aquellos hombres. Fíjense, en otras partes, no dice, en Lucas y en Mateo no dice eso, pero viendo la fe de los que lo habían cargado. Te lo digo de corazón, es que no hay día de Dios en el que no me pidan oración por algún hermano enfermo, por alguna hermana enferma. La gente le dice a uno: Padre, ore, fíjese esta situación. Y yo trato de tenerlos a todos muy presentes en el sacrificio de la Santa Eucaristía, en mi rosario. Lógico, se me puede escapar algún nombre, pero el Señor bien los conoce, bien sabe por quién me han pedido que ore. Y bueno, esto es lo nuestro, ¿no? Yo miro tantas familias lindas que con un testimonio precioso, hermoso, van cargando al enfermo, es decir, van acompañándole, le van haciendo sentir que no está solo. Y esto es nuestra vida de fe. Por eso, viendo la fe de aquellos hombres, no vio la fe del paralítico el Señor, vio la fe de aquellos hombres. Bueno, que nuestra fe alcance de Dios lo que pedimos. Sigamos cargando a nuestros enfermos. Segundo elemento, fíjense ustedes cómo de este texto empieza a aparecer la controversia. Es la primera vez que aparece en el Evangelio de Marcos la controversia con los escribas o con los fariseos. Aquí es directamente con los escribas. Pero esto va a ir creciendo poco a poco. Es una blasfemia. ¿Quién puede curar, quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Y entonces esto es el detalle, ¿no? Que cuesta que entremos en esta sintonía de la comprensión de Jesucristo. Y el tercer detalle, por el tiempo, disculpen, y además porque ya la garganta no lo permite: inmediatamente. Hemos escuchado este adverbio varias veces. Dejando las redes, inmediatamente lo siguieron. Inmediatamente quedó libre de la lepra. Es decir,
Esto inmediatamente parece ser que es la reacción normal al actuar de Dios. Y algunos de nosotros, de repente, ese es el problema. Si actuáramos inmediatamente a razón de lo que Dios nos pide, aparecerían las curaciones. Si tuviéramos fe y no empezáramos a dudar, sino que inmediatamente confiáramos en Dios, pues empezaría a haber gestos que realmente serían de carácter extraordinario. Es inmediatamente que debemos responderle al Señor. Como les había prometido, les invito a hacer una oración a San Antonio Abad pidiendo por los animales. Y vuelvo a repetirles, estoy pensando en todos estos animales muertos criminalmente en esos incendios en Australia. Todavía leía yo ayer que todavía hay más de 80 incendios que no han logrado apagar en Australia. Es una situación verdaderamente caótica y es una crisis mundial sin duda. Señor, te ruego que por intercesión de San Antonio Abad tengas piedad de los hombres que por ignorancia maltratan a los animales. Enséñales a que los amen como criaturas tuyas. Señor, ten piedad de los animales domésticos que muy a menudo son entregados sin defensa alguna a la indiferencia y a la crueldad humana. No los dejes solos con sus penas. Señor Dios, ten piedad de los animales como el león, el tigre, el mono, el elefante y de otras especies que son capturados para ser llevados en circos o en zoológicos. Dales a todos ellos un refugio seguro en su hábitat. Señor, ten piedad de los animales de granja que crecen dentro de inhóspitos habitáculos, así como de aquellos animales que en los mataderos son sacrificados sin anestesia. Acógelos con su dolor. Señor, ten piedad de los animales de experimentación. Haz que cesen estas prácticas y sálvalos de su sufrimiento. Señor, tú que infundiste en San Antonio Abad un gran amor a la pobreza y al respeto de los animales, ten piedad de todos los animales que sufren y haz una sociedad más justa basada en el amor y la paz de todos los hombres. Amén. Que Dios les bendiga.